Bienvenida a nuestra queridísima colaboradora, la doctora Miren Marín. Miren, buenas tardes, Arratsaldeon. Estamos en Semana de Pasión, ¿eh? Sí. Y de Torrijas. Semana de Pasión, sí. Sí, ¿no? Hombre, ayer fue la procesión del Nazareno, sí. El fin de semana ha sido ya procesiones, hoy seguro que también, no sé si un poco, sí, mañana claro. también, y ya jueves y viernes santo y el domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Lo sé, ¿eh? Sí, luego ya lunes de Pascua, que también es fiesta. Hombre, uy, lo bien que lo sabes. Hombre, para quienes trabajamos, creo que añoramos estos días, pero ¿verdad? ¿Pero lunes trabajas? No, por eso digo que en otras comunidades autónomas, en la mayoría de lugares sí se trabaja el lunes, pero es lo bueno de vivir en Euskadi, que claro. no. Que y además en mi pueblo celebramos cornites, o sea que es verdad. Cuidado. Subida al monte, siempre ha sido cornites. Que cuando los lunes de Pascua no eran fiesta, también se celebraba, o sea, en mi pueblo siempre ha sido fiesta. Con lo cual, ojo, porque tantos días de fiesta y como somos aquí en Euskadi, como los vascos y vascas que celebramos todo en torno a una mesa, por eso decía lo de las torrijas, en torno a un vasito de vino, bueno, de si misela, solo fuera uno, bien, y esas cosas. Bien. Pero es que miren, hay que ponerse. Y vamos a hablar de los objetivos, porque el otro día hacíamos ese recorrido, además muy interesante, me gustó mucho la historia, ¿no? Como la obesidad no es algo, no es una moda de ahora, de este siglo, ni una cosa de que nos lo... Porque siempre dicen, no, es que el tema de perder peso es algo impuesto por la sociedad, que nos lo imponen medios de comunicación, en las revistas, las modelos y tal. Bueno, quizá ahora es todavía más, ¿no? Lo que es... Pero la obesidad, ¿no? Y el problema de o la obsesión por perder peso es algo que nos viene acompañando desde hace unos cuantos siglos. Pero lo que sí es cierto es que la obesidad es la epidemia del siglo XXI, ¿eh? Quiero decir, ¿te acuerdas como comentamos que desde que el mundo es mundo ha habido exceso de peso? Pero no como ahora, ¿eh? O sea, en estos momentos la obesidad infantil es tremenda. La obesidad juvenil y la obesidad en personas adultas. Ya no hablo del sobrepeso, que es, vale, también sobrepeso, pero no llegamos, no es una obesidad. La obesidad también lo comentábamos, hay un índice, que yo decía que el índice que Telet y Dije lo hizo, evidentemente lo calculó que Telet en el siglo XIX, pero que de repente en América sobre los años 60 se empezó a hablar del índice de masa corporal y es lo mismo que el de Quetelet. Y recuerdo cómo se hace para que sepamos hasta dónde hay sobrepeso y hasta dónde obesidad. Es los kilos, el peso en kilos, perdón, partido por la talla en metros al cuadrado. Si es hasta 25, entonces estamos en un peso normal. Cuidado, por debajo de 16, un bajo peso, que también hay que tener en cuenta por las personas que haya anoréxicas. Y digo personas porque tanto varones, mujeres como varones. Es un sobrepeso desde un índice de masa corporal mayor de 25 hasta 30, de 30 en adelante es una obesidad y a partir de 40 es obesidad mórbida. Entonces esto es muy interesante. También comentaba que bueno, que esto es para personas, quiero decir, normales, no quiere decir... A ver, lo de normales, para personas que no tenemos demasiada masa muscular, un hueso muy grande, porque tenemos grandes deportistas que evidentemente su índice de masa corporal está en 28 y sin embargo no tienen un sobrepeso, porque la cantidad de músculo y su hueso son impresionantes. Entonces no es lo mismo, yo hablo de personas con una composición corporal normal. Antes de hablar de los objetivos, ya sé que siempre nos... Pero es que es lo bueno que tiene el directo y lo bueno de ser dueñas y señoras de la sección, ¿verdad, Miren? Sí, que sí. podemos improvisar estas cosas. Sí, y además tú y yo, cuidado, porque a veces hacemos un abanico y nos dispersamos con una facilidad asombrosa. Bueno, prometemos hablar de los objetivos, pero cuando ahora comentas, Miren, que la obesidad es la enfermedad del siglo XXI y ahora que hablamos además, yo fíjate que es una cosa que yo llevo pensando de estas cosas y mucha gente se habrá dado cuenta como la incongruencia de todo esto, porque los jóvenes tienen esa obesidad, incluso en países, ¿no? En lugares como Estados Unidos, que los niños tienen unos problemas de obesidad que creo que van a incluso a poner unas tasas para ciertas bebidas, ¿no? Porque tienen mucho azúcar.
Pero luego de repente me hace gracia, y esto sí que es verdad que venía un día un reportaje, nos sacan en las series de televisión, ¿no? Esas playas de California, ¿no? De Malibú, con esos cuerpos esculturales, cuando luego en la realidad no hay ni un cuerpo así, porque todos tienen unos problemas de obesidad increíbles, como en la televisión o en revistas o en los desfiles de modelos nos imponen, ¿no? Se muestran unos cuerpos delgadísimos, cuando luego la realidad es que nuestros jóvenes muchas veces se enferman de obesidad. Entonces, ¿qué cosa más, no? O sea, nos muestran una manera, ¿no? Unas cánones de belleza, pero luego la población real tiene problemas de obesidad. O sea, esto es algo como... Y además se ha visto, ¿no? La mayor tasa de obesidad aparece en economías pobres. ¿Por qué? Pues porque se compran productos baratos para comer. Entonces, claro, el otro día comentaban que es mucho más barato comprar, por decir algo, un bollo, que comprar pan con aceite, por ejemplo, y una loncha de jamón. Entonces, bueno, también hay estudios de obesidad que demuestran, y de sobrepeso, que demuestran que a menor formación educacional de la madre también hay mayor desarrollo de obesidad. Entonces, claro, esto es un tema educacional, y luego hasta hace muy pocos años también siempre hablamos de esto, pero es que es así, hasta hace muy pocos años, bueno, ya no tan pocos, pero a las salidas de los colegios se jugaba. Hoy en día vemos a nuestras y nuestros peques de continuo con maquinitas, y entonces, claro, están así todo el santo día, ajeno a los problemas de artritis, que pueden aparecer en las articulaciones. Entonces ha cambiado mucho esto, y eso que ahora hay mayor tendencia, y de nuevo por la crisis económica, resulta que a comprar más fruta, verdura de estación y tal, pero volvemos a lo mismo. El dinero también influye, aparte de la educación. Entonces la economía y la educación están mano a mano, más el sedentarismo provocado por la nueva forma de, digamos, de entretenimiento infantil. Entonces es lo que han provocado la obesidad del siglo XXI. Vamos a hablar, miren, que nos queda pendiente también en el anterior programa, esos objetivos. Hay que marcarse objetivos, porque muchas veces lo de bajar peso, ¿no? Puede parecer fácil, ¿no? Hay que tener hábitos de alimentación saludables y deporte. Más o menos, eso sería como en resumen, pero lo ideal es marcarse unos objetivos para que esa bajada de peso sea de manera sana, saludable y se mantenga en el tiempo. O sea, eliminar, ¿no? Si tenemos que eliminar peso, esos kilos, ahora hablaremos también, que sean objetivos reales, no decir, me voy a quitar 50 kilos, hombre, si igual solo te hace falta bajar 5, porque si no lo demás ya es locura. Pero una serie de objetivos, por ejemplo, uno de ellos sería... buscar buscar el equilibrio, ¿no? Regresar al orden y el equilibrio alimenticio con una dieta sana basada en la variedad. La pirámide famosa. La pirámide famosa, sobre todo porque comentábamos cuando empezamos este monográfico de cómo evitar esas dietas milagros, cómo bajar peso después de fiestas y demás. De nuevo estamos en Semana Santa, de nuevo empezamos dentro de nada a que me quiero quitar estos kilos que he cogido mal comiendo. Bueno, lo de regresar a unos buenos hábitos es interesantísimo, y quien no los tenga, que vaya a pedir consejo cómo adaptar y adoptar unos buenos hábitos. Es decir, comer 5 veces al día es lo que siempre decimos: un buen desayuno, una maiketako, comida, merienda y cena. Entonces, seguramente en los intermedios entre tanta fiesta y fiesta, la gente habitualmente come mucha más verdura, las cosas con menos grasa, pues porque salen menos de casa, y al salir menos de casa es el volver a esos hábitos de los que tú has comentado, ¿no? Se vuelve a beber agua con normalidad, cosa que estando fuera de casa se bebe mucho menos, se bebe mucho más alcohol que en casa. Quiero decir, volver a esos hábitos. Y por supuesto el ejercicio, o sea, una dieta sin agua y ejercicio no es una buena dieta. Entonces caeremos de nuevo en las cosas de siempre, en los problemas de siempre. Necesitamos agua para todo, que luego hablaremos un poco. Del agua, que hoy es el Día Mundial del Agua. Hoy es el Día Mundial del Agua. Ojo, pero del agua, el agua sana, no el agua con misterio. No, Eso es otra cosa. Otro de los objetivos, miren, es precisamente ser realista también con los kilos que nos sobran. Claro. O sea, no marcarse objetivos, ¿no? O perder más de lo que nos hace falta,
porque podemos desfallecer en el intento, no solamente perder salud, sino que al final nos cansemos, no, vaya a perder 15 kilos. Si nos sobran 2, ¿no? O sea, al final, ser un poquito realista y si nos sobran más kilos, pues también ser conscientes de ello. Sí, ese es otro problema, porque vemos el día a día cuando viene, y además da igual la edad, ¿eh? O sea, da lo mismo una jovencita o un jovencito que alguien mayor, ¿eh? O sea, esto está funcionando exactamente igual a todas las edades, y de repente acude una persona que te cuenta que tiene que bajar, muy bien, como tú has dicho, 10 kilos, haces la valoración y dices, pero si te sobran solo 4, no, yo me veo gorda o me veo gordo. Y esto que parecía hasta hace unos años muy, comillas, femenino, resulta que ahora lo encontramos en ambos sexos, ¿eh? O sea, quien quiere bajar peso generalmente, quien tiene una obesidad, asume su obesidad y entonces piensa que le sobran menos pesos de lo que le sobran. Y quien tiene un ligero sobrepeso de 3 y 4 kilos, sin embargo, se ve como si le sobraran 10 o 15 kilos, y eso es real. Entonces, por eso es muy importante tener el objetivo real. El que alguien empiece a bajar por su cuenta, puede ser que ocurra lo que acabas de decir, o sea, yo quiero adelgazar, 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 y resulta que pierda un poquito el norte, ¿no? Que empiece a privarse de alimentos, que empiece a hacer una cetosis. Cuando hay una cetosis por exceso, por ejemplo, de productos ricos en proteínas, se quita el apetito, con lo cual dejan de comer y luego pueden venir otros trastornos. O que empiecen a beber mucha agua para no comer, como algunas veces hemos comentado, o que empiecen a realizar muchísimo ejercicio. Es decir, nos podemos encontrar con estos 3 supuestos que son los más normales. Hay otros, pero sobre todo esos. El engaño de que quiero bajar mucho peso, con lo cual corto mi alimentación y encima como más proteína, porque hemos leído todo el mundo tantos libros de cómo las proteínas ayudan a bajar mejor, realizar mucho más ejercicio del habitual y beber mucha más agua. Entonces llega un momento en el que, por supuesto que se adelgaza, pero estamos con el tema de siempre. ¿A costa de qué? A costa de la salud. O sea que por eso es importante lo del realismo en los objetivos a conseguir. Y realismo a la hora de plantearnos bajar esos kilos, porque mucha gente dice, me voy a poner un candado en la boca. ¿Cuántas veces oímos esta expresión? No voy a comer nada, ya no como en días. No se trata de no comer. Sí, ni no beber, sino de no comer alimentos que engordan. Esos azúcares sencillos, miren, que siempre nos has comentado, claro, no se trata de voy a dejar de comer ya, voy a hacer una dieta, en 3 días no vuelvo a comer. No, el tema es como siempre, comamos, o sea, lo de las 5 comidas, pero luego sí nos podemos privar de refrescos, por ejemplo, la cantidad de azúcares que tienen. Nos podemos olvidar de platos precocinados, que aparte de exceso de grasas tienen muchos azúcares y mucha sal. O sea, siempre esos platos tan apetitosos tienen muchas menos antioxidantes, mucha menos fibra, y la verdad es que eso, pues tienen demasiadas grasas, azúcares y sales. Y luego de todos los productos industrializados tipo bollería. Lo mismo que voy a decir algo que en su día hablamos de los smoothies. ¿Te acuerdas? Porque claro, lo venden como algo estupendo. Bien, yo no digo que sea malo, digo que la concentración de azúcares también es mucho mayor y todo esto hay que tener en cuenta. O bien de esos batidos tan verdes, tan de verdurita y hortalizas, que también dicen, pues con esto ya están los nutrientes necesarios y para adelgazar. Vuelve a ser, y de ello también hemos hablado, como es otra forma de no ser realista, y esta no es una buena dieta, puesto que una bebida, desde luego, por mucho que sea de verduras y hortalizas, no debe sustituir a ninguna comida. Puede ser un momento un tentempié, o puede ser que un día no me dé tiempo y bueno, ya está, pero que no debe sustituir, porque además, cómo se publicitan, y tenemos aquí en Bilbao también establecimientos, se publicitan como dietas detox. Por favor, no nos engañemos. Para detoxicar el hígado debemos de tener buenos hábitos alimenticios y por supuesto de bebida y de estilo de vida, entre lo que tenemos el ejercicio y la higiene del sueño. Entonces, por mucho que bebamos esos detox que muchas veces necesitan, porque claro, para que aguanten, ¿no? Porque no lo hacen en ese momento, no están cortando las verduritas, pasando, ¿no?, por la batidora, sino que vienen
esos productos, bueno, envasados, necesitan también conservantes para que el sabor sea apetecible, pues ese azúcar y esas cosas, que claro. Sí, eso es. A veces, porque la verdura así triturada no creo que sea dulce. A veces no es tan natural como se publicita y como los venden. E incluso aunque fuera natural, el beber y no el comer, cuidado porque luego pueden aparecer los atracones, los picoteos, es decir, al final estamos como siempre haciendo un efecto de rebote, por eso es importante aprender a comer. Yo creo que aprender a comer no es nada difícil, pero sí es cierto que cada persona necesita un asesoramiento completamente individual, porque tus necesidades no son mis necesidades, ya no solo por tema de edad o sexo, sino por composición corporal. O sea, tú puedes tener menos grasa que yo puedo tener más músculo que tú, etcétera, y todo esto hace que nuestras necesidades no sean iguales. Y luego, por supuesto, la edad marca. De hábitos de vida, ¿no? Igual sí. Alguien que si pasea unos minutitos, media horita, o alguien que va a hacer luego deporte, que va a trabajar, que se va a meter luego una hora de, bueno, me da igual, de gimnasio, de boxeo, lo que sea. Y luego con los niños, luego no trasnocha, o sea que al final tiene un ritmo de vida más ajetreado que otra persona que no hace ese deporte, por ejemplo, que simplemente da un paseíto media horita y ya está. Sí, luego también depende del metabolismo basal de cada persona. Y cuando la gente dice, no es que me ha cambiado el metabolismo, no. El metabolismo basal no cambia, va descendiendo con la edad. Cambia el metabolismo total, ¿pero por qué? Porque incrementamos ejercicio, modificamos, bueno, pues nuestra higiene de vida, en una palabra, ¿no? Entonces sí se puede incrementar, lo demás, milagros no. O sea, en pocos sitios existen y no siempre se producen. Y hay que ser constante, miren, es otra de las premisas importantes en todo esto, que es la constancia. Yo siempre digo que es importante tener en cuenta que empezar una dieta para aprender a mantener el peso si alguien tiene un normopeso, o a bajar peso, o a coger peso, cuidado, porque hay delgadeces constitucionales que también hay que tratar, o bueno, no es hay que tratar, es que vienen a tratarse porque no les gusta a esas personas estar tan excesivamente delgadas. Entonces tienes razón, constancia y constancia. Para ello necesitamos habituarnos. Entonces la primera semana es un poco dura, pues porque claro, de repente hace ejercicio o reposo, porque precisamente quien necesita tener un poquito más de reposo es quien más camina, quien más va a los sitios a hacer deporte y dice, necesito coger unos kilos. También hay que hacer deporte, pero con un reposo. Hay que beber agua quien no beba, y ninguna otra bebida sustituye la cantidad de agua que necesitamos. Hay que hacer ejercicio, pero el ejercicio habitual. No sirve de nada, es que yo en mi trabajo no hago más que moverme y subo escaleras y bajo no. Eso no es lo mismo que salir a pasear o salir a nadar o ir a bailar. Es decir, es diferente. El organismo, cuando vive en un estrés, y trabajando siempre hay un estrés, positivo y negativo, pero hay un estrés, no es lo mismo que cuando estamos en tiempo de ocio, que lo que estás haciendo te apetece. Bueno, pues al principio, cuando alguien no tiene hábito de pasear, por lo menos, que es lo que yo más mando, entonces siempre digo, vamos a habituar al organismo. Paseando segregamos endorfinas, que son hormonas relajantes, como un opioide natural, y al cabo de 7 días, el día que no vayas a caminar, bueno, lo vas a echar en falta, pero muchísimo. Entonces, por eso, de ahí la constancia. No obsesionarse, no estar pendientes del peso. Yo no sé lo recomendable para la gente que empieza, que se propone, miren, me sobran estos kilos, ya sigue un poquito, ¿no? Va cumpliendo los objetivos. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuántas veces se tiene que pesar? ¿A la semana o cada 15 días, una vez al mes? Porque esa obsesión, ¡ay, solo he bajado 10 gramos! ¿no? Y claro, si te estás pasando todos los días... La obsesión del peso es tan absurda, y de hecho yo peso a la gente porque hay que valorarlo. Pero date cuenta que en nuestro organismo tenemos masa magra, masa grasa y agua, más todos los órganos, ¿no? Pero voy a hablar de peso. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes bajar 5 kilos en un mes y haber perdido solo masa magra y agua, y que tener masa grasa, y sin embargo, claro, te pesas y haces, qué maravilla, he perdido 5 kilos. Esos 5 kilos pueden ser que no sean reales, por lo que digo, porque ¿de qué sirve adelgazar? Que eso lo hemos hablado siempre y lo hablaremos en las dietas milagros, a base de pérdida de agua y pérdida de masa magra.
Entonces, para quedarte con masa grasa, claro, te pruebas la ropa y dices, bueno, me queda fenomenal, pero te desvistes y ahí no hay engaño, ni trampa, ni cartón, y te das cuenta que, digamos, la tripa cae, los muslos están más blandos. Todo esto en mujeres y en varones, están más blandos, el brazo hace la ola, etcétera. Y hablo en edades jóvenes, porque, bueno, a medida que aumenta la edad, nuestra masa magra va disminuyendo. Para mantenerla hay que hacer el doble de ejercicio, etcétera, ¿no? Pero hablo me da igual, puedo poner una edad, por ejemplo, pues 34 o 35 años, que todavía no debería existir la ola, que todavía la tripa debería estar en su sitio, los muslos, insisto, tanto en chicas como en chicos, porque si alguien piensa que solo el sexo femenino se ocupa de su figura, desde luego comete un gravísimo error. Entonces esto ya va dirigido siempre a ambos sexos y es así. Entonces, por eso, de nuevo, el mantener un ejercicio que sea viable. Es decir, a mí no me sirve de nada que hoy esté de baja o que vaya a estar de baja, imagínate, y digo de baja suponiendo que se esté trabajando, ¿no? Pues por lo que sea, pues porque me ha salido no sé qué, voy a estar de baja una semana y esa semana coronado tal, de repente empiezas a trabajar y te das cuenta que ese objetivo ya no es real, que no te da tiempo, que te da tiempo a pasear 3/4 de hora diarios y para de contar, que antes estabas todo el tiempo con la botella del agua, pues porque como estás en tu casa o paseando, me llevo el agua, pero empiezas a trabajar y el ritmo del trabajo te impide beber esa cantidad de agua, o que te ponías la comida a cocinar media horita antes, todo eso se va a terminar. Entonces, por eso es importante, digamos, poner esos objetivos en cuanto a reales a la hora de cómo puedo hacer la comida, qué comida hacer y cuándo. Es decir, hay alimentos que debieran de hacerse prácticamente en el momento y hay otros que los podemos tener congelados. Bueno, pues tenemos que aprovechar eso. Tenemos que pensar qué ejercicio vamos a poder hacer diariamente. Bueno, pues lo haremos y debemos de pensar qué cantidad de agua ya no podemos y no debemos, es el único que digo debemos, beber diariamente. Con todo esto, de verdad que el peso puede variar un poquito en épocas de vacaciones o en épocas de compromisos, pero como mucho será 1 kilo arriba o abajo, y ese kilo, cuando volvemos a estos hábitos muy buenos, resulta que perfectamente se normalizan. Y sí hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, la obesidad es la epidemia del siglo XXI, y que además se empezó a hablar de obesidad en la edad antigua, pero fíjate, a principios del siglo XX, en 1940 y algo, 50 y algo, bueno, en 1920 ya se hablaba como la gente que tenía un exceso de peso se le relacionaban algunas enfermedades, ¿no? Como la diabetes, el bocio y algunas cosas más. Fue un endocrino francés que en la época de los 50 entonces se dio cuenta lo mismo, que la obesidad se relacionaba cada vez con más cosas, y fue el primero que empezó a utilizar la palabra de síndrome metabólico. En el 77 aproximadamente entonces se volvió a hablar de esto, y fue sobre la época de los 80 cuando ya hubo otro médico que habló del síndrome X. ¿Por qué? Porque en una misma persona resulta que confluían un montón de, digamos, de enfermedades y de probabilidad de tener otras. Entonces, con la obesidad hay mayor probabilidad de padecer diabetes, de padecer hipercolesterolemia, hiperlipidemia, que no es lo mismo, colesterol que triglicéridos y LDL colesterol, de tener arteriosclerosis, y todo esto aumentaban además la probabilidad de enfermedades cardiocerebrovasculares. Es el síndrome que llamamos plurimetabólico, ¿no? No he dado nombres de los endocrinos y los científicos que llegaron a esto porque se nos olvidan a todos en 2 minutos. Sí, el decir cómo ya desde principios del siglo pasado se observaba la relación tan importante que hay entre el exceso de peso y la enfermedad, sobre todo determinadas enfermedades. Bueno, pues esto sobre todo era en personas mayores.
Claro, si hoy tenemos a nuestras niñas y nuestros niños con obesidades importantes, ¿qué puede pasar? Que para los 30 años resulta que ya personas con síndrome metabólico, que a los 20 años, sigo rebajando, haya ya personas con síndrome metabólico, con lo cual su esperanza de vida evidentemente se acorta. Y no solo la esperanza de vida, sino qué calidad de vida tiene esa persona que desde una edad muy temprana empieza a tener alteraciones metabólicas. De ahí lo que tú has dicho antes del incremento que iban a hacer en algunos sitios, y de hecho en México creo que fue el primer país donde incrementaron una tasa para las bebidas que tuvieran más de un 6%, ¿no?, de azúcar, o un 9%, no recuerdo. Entonces es curioso. En México, comenté yo aquí cómo en el horario escolar era también uno de los pocos países donde estaba prohibido todo tipo de anuncios televisivos que hablaran de chuches y de comida porque estaban en horario escolar. O sea, es curiosamente evidentemente un país en el que hay mucha crisis económica y que el gobierno toma una serie de medidas. La salud de los jóvenes, que es el futuro, ¿no? Exactamente. Aquí hubo una época en el año, es que creo que recordar que fue como en principios del 2000 poco, que en Cataluña iban a hacer eso también, y resulta que llegaron los americanos con la Pepsi y la Coca-Cola, hablarían evidentemente con no voy a nombrar quién estaba entonces de presidente, que yo creo que todo el mundo lo sabe, y eso se fue al traste, porque también es cierto que las grandes empresas alimentarias, pues bueno, pues pesan mucho, ¿no? Lo mismo que las empresas farmacéuticas y tal, pero de verdad que deberíamos concienciarnos un poco más en lo que es el sobrepeso y la obesidad. Y aunque nosotras sigamos diciendo casi al terminar cada periodo vacacional, cuidado con las dietas milagros, que además es curioso, porque siempre que enfocamos tú y yo dietas milagros, le enfocamos a gente adulta. Y cuidado que a los niños, a veces a las niñas también se les somete a restricciones por lo que has engordado estando de vacaciones, porque has ido con una mamá y Haitita y resulta que te han dejado y ahora te quito. No, no es una buena política de educación. Es mucho mejor enseñar a quien se lleve a las niñas y a los niños, o me da igual, a las amachos y a los aitas, que una cosa es ser permisivo y otra cosa es educar. Y si alguien quiere, yo no digo que se le quiten todas las chuches, pero que sí se puede educar en un momento determinado, pues comer eso, un bocadillito con un poco de chocolate, con 70% de cacao, por ejemplo, que es mucho mejor que el chocolate con leche, o con mermelada, o con tal, que estar todo el día con esas porquerías. Bueno. Miren, nos vemos después de Semana Santa, ya primeros de abril. Muy ¿Y bien. qué te parece que hablemos del agua? Hoy es el Día Mundial del Agua, que tanto es malo beber en exceso como no beber agua. Vale, bien, muy bien. Si te parece, comentamos por qué muchas veces los mayores, ¿no?, ya a ciertas edades, es que a mí no me entra el agua, es que igual se pasan un día entero sin beber nada de agua. Hay gente que en cambio está con la botellita, sobre todo gente igual más joven, ¿no?, con esto de que dicen que es bueno beber no sé cuántos litros y zas. O sea, ni una cosa ni otra. Bien. Y que nos cuentes un poquito cuál es lo recomendable, depende también de las edades, me imagino, sí, del para esfuerzo, qué sirve y ¿no? por qué. Físico, pero hablaremos del agua, que muchas veces Sí. el gran olvidado, parece que nunca nos apetece, solamente cuando hace mucho calor, pero hay veces que hay que tener un poquito más cultura de agua. Sí, sobre todo, bueno, siendo hoy el Día Mundial del Agua, es curioso porque sin agua no hay vida. Entonces, no solo vida animal, sino vida vegetal. O sea que, y no olvidemos que más del 60% aproximadamente de un hombre adulto es agua, y entre el 50 y el 50% una mujer adulta es agua. Que se y puede cuando vivir nacemos, sin comer, pero no sin beber agua. Y entonces cuando nacemos tenemos todavía más agua, y vamos entonces a desarrollar de qué depende la cantidad, cómo se distribuye el agua en nuestro organismo y para qué sirve. Pues perfecto, pues me parece muy buena idea. Ese primer martes de abril, que muy nos bien. volveremos a ver después de vacaciones, hablaremos del agua y brindaremos con él. Aunque dicen que da mala suerte, pero salud. Vendré de azules, ¿no? Vale. Porque tú también estás encomendada, venimos de azul, para agua y cielo. Claro, esto es así. Hecho por
Por cierto, tengo que decir que te queda muy bien el verde. Ah, con esto gracias. de cromoterapia, que antes hemos hablado con Marta, te sienta muy bien el verde. Muy bien. Ahí lo- La verdad es que hay que cambiar de colores. El Ya verde es esperanza. os he oído y como es un placer escucharle a Marta y se aprende muchísimo. Pero te ¿eh? sienta muy bien el Sí, verde, sí. aunque vendremos de Gracias. azul, pero te sienta sí, muy sí, bien el vendremos verde. de azul, que no se Vale, nos olvide. hecho. Muy bien. Miren, pasa buenas vacaciones de Semana Igualmente. Santa. Gracias. Vale, agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos y descubrimos todas las novedades de la productora Dramatic Show. Después de esa webserie Mucha Mierda, tienen muchas más cosas, más proyectos y nos lo contarán aquí en OJT Vizcaya.